más voy a intentar, Inge. Qué raro. Ya. A ver. Sí, ¿Puede estás ver? normal. Sí. Ya. Entonces vamos a empezar con la exposición. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nosotros, como somos el grupo número uno, y vamos a hablar acerca del yogur griego. Los integrantes de mi grupo son mi persona, Lara Claros Carelis Lina, Lazarte Montes Brenda Mi- y va a empezar con la exposición mi compañera. Vania. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Yo voy a exponer la primera parte, que son las características del producto y la materia prima. La materia prima del yogur griego es la leche entera, la leche descremada y la leche de crema. Es importante que la leche más apropiada es la que posee un contenido más elevado de las proteínas y también se puede usar otros productos como la leche descremada concentrada, el polvo, la leche en polvo descremada, el suero y la lactosa. Para esto tenemos que tener eh, un criterio para que el cultivo se desarrolle de una manera eficiente. Eh, Tiene que haber un bajo contenido bacteriano, tiene que ser libre de antibióticos y tiene que ser libre de la contaminación que es por los bacteriófagos. Y luego pasamos a su proceso. Eh, Bien, primero su proceso pasa por la pasteurización, que es de 95 a 96 centígrados, por una duración de 5 minutos. Luego esta se enfría a una temperatura de 45 grados. Esto se hace más que todo para la destrucción de microorganismos patógenos y para la flora que no sea de interés para el que la produce. Y luego es la incubación, que es entre los 42 y 45 centígrados, de 2 a 3% del cultivo y con un tiempo de 2 a 3 horas. Esto se inocula en un estáter a las bacterias, eh, al, al Streptococcus y al Lactobacillus. Se las hace por separado, ya que para evitar el exceso del ácido láctico que estas pueden producir. Luego tenemos el pH, que es de 6,8. Este es favorable para el crecimiento de las bacterias. Y luego pasa al pH 4,6, es conocido como el punto isoeléctrico. Estas bacterias son responsables del aroma, la textura, eh, típico del yogur. Luego tenemos por último que es la fermentación, que es como, ahí es donde termina. Como se observa el pH de 4,2 a 4,5 aproximadamente, o un valor de 0,75 a 0,8 de acidez titulable. Después de haber pasado por todos estos procesos, se realiza lo que es se enfría el producto de 4 a 5 centígrados. Sí, luego tenemos lo que es el producto final, eh, que el yogur griego se caracteriza por el color entre blanco y crema, la textura suave y cremosa y el sabor ácido, que es característico de este producto. Ya. Continuando con la exposición, está la composición nutricional del producto. Hay que tomar en cuenta que un ser humano requiere por lo menos una media de 2000 calorías por día. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el yogur griego, al menos en 100 gramos? Es, por ejemplo, 85,1 gramos de agua. También podemos encontrar en cuanto a energía 59, aporta 10,19 gramos de proteínas, 5,18 gramos de lípidos, 3,6 gramos de carbohidratos y 3,24 gramos de azúcares. En cuanto a esta composición, vamos a ir viendo después cómo este es
¿Cómo vamos a hacer la comparación de este con un yogur bebible, por ejemplo? En cuanto a los minerales, lo más importante es el calcio, que aporta 110 miligramos. Hierro no aporta mucho, solo 0,07. Fósforo 135 miligramos. Sodio 36 miligramos y zinc 0,52. En cuanto a vitaminas, no posee vitamina C. Posee pequeñas cantidades de niacina, de vitamina B9 y de vitamina A 4 microgramos. Lo demás no es tan significante. Por último, en cuanto a las grasas, lo que más resalta es su contenido en colesterol de 5 miligramos en 100 gramos de composición y otros como la cafeína que no están presentes en el producto. La composición en 170 gramos de yogur griego obviamente va a ser más. Aquí lo más resaltante es que 17,32 gramos de proteína, 8,81 gramos de lípidos y 6,12 gramos de carbohidratos. Y en azúcares totales 5,51. El calcio también aumenta a 187 miligramos, el magnesio a 19, el potasio a 240, el sodio a 61 miligramos. Las vitaminas, el más significativo llegaría a ser la vitamina B12 con 1,28 microgramos y la vitamina A con 7 microgramos también. En cuanto a este análisis de composición nutricional, podemos decir, por ejemplo, en 100 gramos hemos dicho que aporta 59 calorías, para 2000 kilocalorías, que era lo que esto aportaría el 3% diario de lo necesario. En cuanto a carbohidratos, 3,6 gramos aportaría el 1%, proteínas 10,19 gramos aportaría el colesterol, la cantidad mínima recomendable por día es de 300 miligramos, por lo que 5 miligramos no llega a ser algo muy significativo, de hecho casi nada, a comparación de otros productos. La vitamina A ni siquiera cubre el 1%, la vitamina B9 el 2% diario, el sodio 2% diario, el calcio llega a aportar el 11% del requerimiento calórico total, el potasio 3%, el magnesio 3%, fósforo 14% diario y el selenio 14% diario necesario. ¿Cuáles son los nutrientes importantes durante el procesado y el producto final? En esta etapa tenemos que decir que algo importante es que contiene principalmente el doble de proteínas. Esto más que nada se va a deber al proceso que se lleva a cabo, que es de la filtración. Este proceso de filtración hace que el yogur sea un excelente candidato a proteínas. Tiene menos contenido de lactosa, eh, y por ende menos contenido de azúcares, por lo tanto menos carbohidratos. Algo importante son las propiedades que afectan estos, ¿no? Por ejemplo, las proteínas afectan algunas propiedades físicas del yogur. Por ejemplo, de qué manera lo va a afectar el tipo y número de interacciones de las proteínas, el tamaño y la forma de red de proteínas y la distribución de estas en la red del gel. Además de esto, sus influencias se va a dar por aplicación térmico, temperatura de incubación, pH, con qué cultivo hemos iniciado la producción de este, el método de fabricación y el tipo de leche. Como segundo punto, los carbohidratos. Al utilizar la fermentación, obviamente la lactosa, que es el azúcar de la leche presente, se va a transformar en ácido láctico y por ende va a lograr que el yogur sea mucho más digerible. El yogur griego se fermenta con las mismas bacterias que un yogur normal. La única diferencia es que en el proceso de elaboración la leche se le va a extraer el suero, consiguiendo de esta manera esa consistencia más cremosa, más consistente en sí. Y por último, en el proceso de la retirada de su suero también está lo que significa el calcio y el sodio, porque se pierden durante la etapa de filtración. En las cantidades de calcio se pierden significativamente, hay menos calcio y casi la mitad menos de sodio, a diferencia de un yogur convencional. Continuando con la exposición,
Primero se realiza la recepción de la materia prima, que es la llegada de la leche hasta el lugar donde va a ser el control de calidad. El control de calidad se realiza, es donde se analiza la leche. Se hace dos pruebas distintas, que es la prueba de alcohol y otra que es la prueba de densidad y determinación de sólidos. En la prueba de alcohol se realiza el análisis que tiene la finalidad de detectar la estabilidad térmica. Esto para ver si la leche resiste y que no presente coagulación. La prueba de la densidad es la prueba que nos permite conocer algún fraude que hubo desde la recepción de la leche, como ser un estiramiento con agua, que la leche tenga un estiramiento con agua. En la estandarización existen dos tipos de estandarización, que es la estandarización de grasas y estandarización de sólidos no grasos. En la estandarización de sólidos no grasos es donde se incrementa la proteína y esta debe tener un 2,7% de proteína extra para realizar el yogur. Luego sigue el mezclado. Esta es donde se incorporan los ingredientes en polvo que son agregados durante la estandarización y se realiza una previa homogenización. Luego sigue la homogenización. En la homogenización se realiza mediante una máquina que se llama siliasa, que esta disminuye el tamaño de los glóbulos de grasa, evitando así la separación de la grasa con la fase líquida, la fase grasosa y la fase líquida. Posteriormente se realiza la pasteurización. En la pasteurización se realiza a 85 grados centígrados por 30 minutos. Esta para evitar microorganismos patógenos en la leche. El primer enfriamiento se realiza a 42 a 45 grados centígrados para permitiendo así la supervivencia de las bacterias del inocuo. Continuamos con la inoculación, que es la adición de dos bacterias que son el Streptococcus thermophilus, el Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus, a una temperatura de 42 a 45 grados, ya que es la temperatura óptima para su desarrollo. En la incubación se utiliza una incubadora o marmita. Puedes encender tu cámara, por favor. Ya. Continuamos. En la incubación se utiliza una incubadora o marmita que debe mantener la temperatura a 42 a 45 grados de 2 a 4 horas para lograr así la acidificación, la consistencia, aroma y sabor característico del yogur. En el segundo enfriamiento se hace de manera brusca a 4 grados centígrados para evitar que el yogur se siga acidificando. Continuamos con la filtración. El yogur se filtra para concentrar los sólidos lácteos y remover el suero. Esta filtración se hace con la filtración por membrana, en la cual las proteínas y grasas permanecen en el producto y la lactosa y sales minerales pasan a través de la membrana. En el envasado se controla el cerrado hermético del envase para mantener la inocuidad del producto. El almacenamiento es a 4 grados centígrados, es un punto crítico de control, ya que la refrigeración adecuada y la conservación de la cadena de frío aseguran la calidad del producto. El cultivo láctico está compuesto por dos bacterias, el Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus. Estas son bacterias gram positivas, son catalasas negativas, es decir, que no tienen la enzima catalasa, son anaeróbicas facultativas, es decir, que se pueden desarrollar en presencia del oxígeno, pero no pueden utilizarlo. Y su única forma de obtención de energía es por la fermentación.
El papel principal de estas bacterias en la elaboración del yogur es acidificar la leche, produciendo ácido láctico a partir de lactosa. El Streptococcus thermophilus, como ya dijimos, es una bacteria ácido láctica positiva, anaeróbica facultativa. Su temperatura óptima para su desarrollo es a 42 grados centígrados. Sus beneficios: mejora la digestión de la lactosa ya que lo convierte en ácido láctico, controla las diarreas causadas por bacterias patógenas, controla la gastritis e infecciones causadas por Helicobacter pylori. El Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus es una bacteria gram positiva, catalasa negativa, homofermentativa, es decir, que las hexosas lo convierte en ácido láctico. Es termófila y tiene una temperatura de crecimiento de 48 a 50 grados centígrados. Por la ingesta de yogur ayuda a prevenir enfermedades en la cavidad vocal. Es antagonista con patógenos, estimula el sistema inmune de la mucosa y aumento de la defensa del huésped contra bacterias patógenas. Yo voy a continuar con lo que es el equipo industrial. Vamos a ver aquí el yogur se realiza con un filtrador de membrana. La ultrafiltración de la leche de yogur se elimina parte del agua, algunas sales y algo de lactosa. Vamos a ver que esta ultrafiltración con membrana permite concentrar y separar leche o fracciones lácteas de forma selectiva o fracciones lácteas pero en funcionamiento del tamaño del poro de la membrana que se utilice. Ahora, por ejemplo, la alimentación de 1000 litros de leche semidesnatada con 1.5% de grasa y 3% de proteína de una unidad de filtración por membrana permite la concentración de 300 litros de yogur concentrado con 10% de proteína y 5% de grasa. Al regular la salida de la unidad de filtro, puede alcanzar alternativamente 500 litros de yogur concentrado con 6% de proteína y 3% de grasa. Siguiente, Karen. Aquí vamos a ver lo que es el equipo industrial. Lo que vemos ahí en la primera imagen es lo que es el sistema de membrana enrollada y en la segunda imagen vamos a ver lo que es la planta de ultrafiltración. Ahora a continuación vamos a ver un video de cómo se realiza lo que es la ultrafiltración de la leche. Primero, perdón, ya. Se va a incrementar el cendimiento del producto. Después se va a hacer lo que es la filtración por membrana de corte Etchen. Después eso va a pasar a lo que es esta es la tecnología de filtración de flujo cruzado. Ay, Karen, un ratito ahí, por favor. Después de retroceder un poquito, está viendo muy rápido el video. Ya, ahí podemos ver lo que es la tecnología de filtración del flujo cruzado. Esos cortes celestes que ven es lo que es la filtración de flujo cruzado. Y estas partes redonditas que ven arriba es las carcasas de membrana. Ya, puedes continuar, Karen. Después la leche se bombea a las cáscaras de membrana. Después va a pasar lo que es la leche por el enrollado en espiral de capas de membrana. ¿Ya? Después la leche se va a filtrar en el retenido y se pernea. Ya, ya ahí Karen, un ratito, por favor. Ya. El permeado va a contener lo que es agua, lactasa y algunos minerales. Se puede separar selectivamente las proteínas según el tamaño de los poros.
En otros casos, la ultrafiltración va a permitir que la lactosa de algunas fracciones lácteas destinadas a estandarizar leche para elaborar los productos lácteos, así como el yogur, va a permitir el paso de minerales, lactosa o macromoléculas de diferente tamaño. Eh, el flujo de líquido filtrado en estos sistemas es tangencial. La leche o fracción láctea fluye en una dirección y tras generar una presión en el sistema de fuerza, el paso el paso del líquido filtrado en una dirección perpendicular al flujo de líquido a concentrar o fraccionar. Ya puedes continuar, Grace. Ya, ese es el sistema de hojas de permeado. Perdón, ya pasó eso, perdón. Ya, ese es el sistema de hojas de permeado. Después, el filtrado que se ha reutilizado en la leche para reducir el consumo de agua dulce. Después va a pasar a lo que es el retenido en la leche concentrada. Ya. Ahí vamos a ver lo que es el retenido de recirculación para una mayor concentración de proteínas. Vamos a obtener lo que va a ser productos lácteos con alto contenido de proteínas, después leche y después proteína en polvo. Ya. En esta imagen que observamos, vamos a ver los tipos de filtración con membranas en orden creciente según el tamaño del poro. Por ejemplo, vamos a ver aquí lo que es la de la ultrafiltración, lo que se va a utilizar en el yogur. En esa imagen. Observar ahí. Ahí pasan los glóbulos grasos. Ya. El uso de filtración por membrana para concentrar el yogur ofrece una calidad de producto superior gracias a un proceso que trata el producto suavemente, mejora la textura y la estabilidad del yogur y da como resultado una sensación en la boca muy suave y una apariencia brillante. La filtración de membrana en la ultrafiltración se da en más de 30 días. Vamos a ver el proceso de parámetro y pasteurización más microfiltración de 0.8 micrómetros, perdón. En la reducción de cuenta total es de mayor a 7 logaritmos. En la reducción de termoresistentes es de 6 a 7 logaritmos y la reducción de cuenta de esporas psicotrópicas es de 6 a 7 logaritmos y el promedio de vida de anaquel es de 27 a 30 días. En las recomendaciones de consumo, primero ya hemos resaltado que el yogur griego es alto en proteínas, lo que ayuda a promover la plenitud. Algo importante en cuanto al yogur también hemos mencionado que se pierde el 50% del sodio en el filtrado. Entonces, al tener menos sodio, reduce los riesgos, aumentar la presión arterial y por ende el riesgo cardíaco a largo plazo. También hemos dicho que tiene menos carbohidratos que un yogur natural y por ende menos azúcares. Por tanto, hemos dicho también que la lactosa se fermenta, entonces eso provoca ácido láctico y facilita la digestión de lo mismo. Aunque el contenido de grasa es mayor, es grasa buena, no es grasa mala realmente, y esta grasa va a ayudar a controlar los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Es rico en probióticos, eso es muy importante, ya que ayuda a mantener las bacterias del tracto gastrointestinal, promueve el sistema inmune, permite un mejor funcionamiento del sistema inmune y también mejora la digestión, lógicamente. ¿Cuáles son las cosas negativas? Va a depender mucho si tiene aditivos o no. Por ejemplo, muchos, o bueno, algunos productores o fabricantes pueden añadirle al producto ciertos espesantes.
Estos puede ser el polvo de proteína de suero de la leche o bien almidón. ¿En qué forma? En polvo de suero de leche o bien en almidón modificado de maíz. El almidón modificado es un espesante, tiene como función de aditivo el encubrimiento o el agente de recubrimiento y funciona de forma natural o sintética. Se emplea para darle mayor estabilidad a productos congelados que necesitan mantener la misma textura y la misma consistencia cuando ya estén descongelados. En dosis grandes, por ejemplo, el almidón modificado puede provocar hiperactividad y malestares digestivos. Otro punto es el contenido de grasa que puede variar. Puede variar porque dependiendo de la cantidad de grasa que contenga la leche utilizada, vamos a verificar si tiene alto contenido o bajo. Normalmente los yogures griegos explican si se ha utilizado o no una leche con alto contenido graso o con bajo contenido en la etiqueta. Algunas marcas contienen almidones modificados, grenetina, entre otros, que se utiliza para imitar la textura espesa y el contenido de proteínas sin someterse a esos procesos que son de forma natural para llevar a cabo el yogur griego. Hay que tener mucho cuidado con esto, por eso es que muchos optan por los productos o los yogures griegos que ya tienen fruta añadida, por ejemplo. Esto debido al sabor ácido que tiene el yogur. Lo que se recomendaría, lógicamente, que si el sabor es ácido, aumentar alguna fruta de forma natural o también se podría implementar miel para ayudar un poco el sabor ácido que tiene, ya que es mucho mejor optar de forma natural a forma procesada, porque por todos los componentes que se le puede aumentar al producto. En cuanto a las recomendaciones de frecuencia de consumo, podemos decir que se recomienda incluirlo en la alimentación. Es bastante beneficioso, se puede tomar hasta 3 al día sin reportar ningún daño a la salud. Más de 3 no porque sea malo, sino porque puede desplazar el consumo de otros alimentos que también son base en nuestra alimentación, como frutas o como cereales, por lo que no debe sustituir la salud. El yogur forma parte de los lácteos y en las recomendaciones se puede decir que se puede consumir de 2 a 3 raciones diarias de yogur. Esto equivaldría a 200 a 250 gramos al día, lo que podemos decir que en cuanto al aporte de proteínas es un buen alimento para activarnos por la mañana o para favorecer el descanso nocturno. Es así que es ideal para un desayuno o como un postre o cena. Es posible introducirlo como un snack saludable, como ingrediente para otras recetas como salsas, como postres o para reemplazar el contenido de otros alimentos en cuanto a contenido graso como natilla, queso, crema, mantequilla. Es un producto con bastantes utilidades y bastantes formas de preparación. Por último, está la comparación del yogur bebible con un yogur griego. Principalmente decimos que el yogur bebible en el proceso de elaboración no va a contar con un proceso extra y filtrado. No pasa por este proceso, por lo que contiene suero. En cambio, el yogur griego tiene un color entre blanco y crema, textura suave y peculiar sabor ácido. Cuenta con ese proceso extra de colado y filtrado, lo que le da esa consistencia más espesa y mayor volumen. La variedad típica de yogur no supera el 3,5% de materia grasa láctea. El yogur griego tiene más grasa a comparación del yogur bebible. El yogur tradicional tiene casi mitad de las calorías del yogur griego, pero estas calorías que tiene va a ir en base a carbohidratos y azúcares. En cambio, en el yogur griego va a ser más que nada por el aporte extra de grasa y el aporte de las proteínas que están en mayor cantidad. El yogur griego el yogur natural tiene 3 veces más calcio que el yogur griego, eso sí, porque el calcio se va perdiendo durante la etapa de filtración, al igual que el sodio. Algo del yogur griego también es que contiene más grasa, entre 9 y un 10% más de materia grasa láctea. El yogur griego tiene un porcentaje más alto de proteínas, entre 8 y 16% de proteínas. Es alrededor del doble, a veces puede ser hasta el triple por ciento de los demás yogures de forma bebible o de forma natural. Y por último, decimos que el yogur griego contiene menos azúcar. Algo importante también aquí aclarar que el yogur griego tiene menos lactosa. Esto no quiere decir que esté libre de lactosa, pero sí tiene muchas
menores cantidades a diferencia de un yogur convencional, por lo que lo hace apto para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa y que pueden tolerar pequeñas cantidades, y también para personas vegetarianas como un alto contenido de proteínas. Y ahí terminaría nuestra presentación. Gracias. Muy bien, gracias. Preguntas por parte de la clase. A ver quién quiere hacer alguna pregunta. ¿El grupo? Buenos días, Inge. ¿Pueden? Buenos Buenos días. días. Que empiece Esther y luego Camila, ¿ya? Esther. Preguntar, ¿por qué no se le hace el añadido de azúcar al yogur griego? Dentro de los ingredientes hay azúcar en el yogur griego. Mm, sí, tiene, pero es mucho menor la cantidad de azúcares añadidos a comparación de un yogur bebible. No se le añade porque pues no es el objetivo. O sea, lo que buscamos con el yogur griego es simplemente valorar la forma nutricional en cuanto al aporte de grasa y proteína principalmente. El azúcar es algo que lo diferencia, lógicamente, del yogur bebible. Si no, no habría una diferenciación en cuanto a carbohidratos, pero sí de aporte energético, pero no en cuanto a ese aspecto, sino que se caracteriza más por el aporte extra que tiene de proteínas y grasas. Por eso no se le añade. Pero sí tiene. En realidad sí tiene, y la mayoría de los productos, por ejemplo, que nos ofrecen es a través de la fruta que ustedes comentaban o de la miel, ¿no? Entonces, esa fruta, por ejemplo, ya está como jalea, o puede estar como una mermelada. Entonces, de esta forma se le añade a una persona, opta por consumirla, porque normalmente a veces está en la parte inferior o en la parte superior, ¿no? No sé si han podido comprarse este producto. Y es como si no estuviese en total la mezcla, ¿no? Y este producto tiende a ser, en realidad tendría menor cantidad de azúcar, ¿no? Porque la cantidad que colocan es menor, ¿no? Y es característico del producto, ¿no? Es como que nos dan un producto con esas características y esto está dentro de su calidad, ¿no? Es así, está bien. Ahora, Camila. Sí, al grupo, quería saber la conclusión que han sacado al estudiar el yogur griego, o sea, la teoría, y tal vez lo han podido comparar si es que alguna de ellas consume los tipos de yogur griego que ofrece en Delicia, y en Pil es lo único que vi. Entonces, ¿cuál sería su conclusión en esos dos tipos de productos? En el del Delicia, que no viene con y el Pil, que sí vienen con su mermelada. Ya. Sí, efectivamente hay algunas ya industrias que claramente están produciendo yogur griego. Por mi parte, yo solamente consumo el de Pil. Algo importante aclarar es que obviamente por eso mencionábamos que es mejor consumir el yogur natural, el yogur griego así de forma natural, sin el añadido de estas jaleas, como mencionaba la ingeniera, porque justamente también, aparte de estos, puede contener otros estabilizantes, puede contener otros edulcorantes, si se quiere también de parte a cómo la industria quiera que esté su producto. Entonces, de forma natural, simplemente añadir estos ingredientes sería lo más factible. Aquellos que no contienen una gran cantidad de azúcar a comparación de otros sería la mejor opción. Y simplemente añadirlo, como mencionábamos, con fruta fresca o bien con algún otro componente como miel, como decíamos. Sí, es así, ¿no? Y aparte También, igual... Sí, continúa, Brenda. también Continúa. existe yogur griego en la empresa Igo, creo que se da solamente yogur natural griego, sin jaleas, sin nada. Te da con un tipo de granola y eso complementa más a la nutrición. Claro, porque igual la granola viene con miel, ¿no? Y por ende a nosotros, en la parte cuando hablamos de evaluación sensorial, por ejemplo, si queremos un yogur, queremos que tenga un sabor dulce, ¿no? Y de algún lado hay que sacarle ese sabor dulce, ¿no? Porque así sí va a ser aceptado.
Sabemos que mucha gente, por ejemplo, consume este producto de forma natural, sin la adición de nada, ¿no? Y es por la calidad, como ustedes nos han dicho, la cantidad de proteína que tiene, todo el tipo de nutrientes que tiene y nos puede brindar para mejorar nuestra salud. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenos días, ingeniera. Yo tengo una pregunta para el grupo. Bueno, ¿Ya? mencionó Carelis de que hay algunas empresas de que adicionan incluso lo que es edulcorantes a sus yogures. Entonces, nosotros a la hora de ir a comprar un yogur, ¿qué edulcorante nos tenemos que fijar que contenga, o sea, que sea más recomendable en el yogur? Porque sabemos que algunos no están permitidos por el daño que ocasiona. Mm, la verdad es que en cuanto a edulcorantes, obviamente tendríamos que simplemente fijarnos qué tipo de edulcorante obviamente es, ¿no? No, obviamente está en cantidades adecuadas, tampoco es que el consumo de una vez, digamos, de estos alimentos obviamente nos van a proporcionar un daño en la salud, tienen cantidades máximas de uso y por eso no son dañinos en cuanto a nuestra salud, por lo que no estaría mal, simplemente sería de verificar, porque obviamente tiene que estar especificado en la etiqueta el edulcorante que se ha utilizado y el código, ¿no? Que para indicar con mayor especificidad qué tipo de aditivos, qué tipo de aditivo es. Pero mi respuesta sería que no, efectivamente no habría por qué simularlo como un daño si solo se consume de vez en cuando, digamos, o está en en las cantidades adecuadas. Si fuera largo el consumo, tal vez sí significaría algo más riesgoso. Ujú. Sí, por ejemplo, los edulcorantes permitidos, sucralosa, en industria aspartame, acesulfame, ¿no? Son edulcorantes muy conocidos y muy utilizados. La sucralosa, por ejemplo, es aquello que reemplaza, ¿no? En un diabético, en vez de utilizar azúcar, utiliza este edulcorante. Y, por ejemplo, es muy importante esto de los edulcorantes. No hace mucho tuvimos una conferencia de investigaciones donde un dato bien interesante era que obviamente el consumo excesivo, por ejemplo, de estos edulcorantes sí nos causa daño. ¿No? Que puede estar el consumo, por eso les digo, siempre en su dieta tienen que fijarse qué es lo que están consumiendo, a pesar de que sea algo procesado. Porque, por ejemplo, el yogur natural, el bebible que ustedes han comparado, ya no es como el de antes, ¿no? ¿Por qué? Se han fijado que es mucho más espeso, pero no es a causa de las bacterias, ¿no? Es a causa de que en su composición o dentro de sus ingredientes se está utilizando un tipo de espesante, ¿no? Y es por eso que nosotros lo aceptamos mejor. Entonces hay que ver si están reemplazando también el azúcar por algún otro tipo de edulcorante, pero tendremos que analizar si dentro de nuestra dieta, por ejemplo, está con mucha frecuencia el consumo de este tipo de edulcorantes, ¿no? Y es un dato, por ejemplo, interesante que nos decían el tema de la sucralosa y el consumo excesivo que sí puede ser dañino. Por ejemplo, hay muchas personas que consumen edulcorantes y eso preguntábamos, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no necesita, por ejemplo, reemplazar este azúcar, pero a veces hacen el reemplazo no por la diabetes, sino por el bajar de peso? Y nos decían que a veces no es tan conveniente, ¿no? Entonces hay que buscar otros artículos a ver por qué nos dicen que no es tan conveniente, ¿no? Porque puede haber una menor producción de insulina, nos dicen, ¿no? Entonces, eso hay que buscar más información, ¿no? Para ver si existe relación con lo que nos han dicho y si realmente es conveniente o dejar de consumir el azúcar y reemplazar por un edulcorante, en el caso de que no fuese una patología, obviamente, de diabetes, ¿no? Porque ahí sí o sí hay que dejar el azúcar, ¿no? Y hay que mejorar la dieta, controlar. Entonces, hay que ver qué tipo de edulcorantes también están permitidos, porque no todos están dentro de lo permitido, ¿no? Y ver si cumplen con todas las normas, ¿no? Que tenga registro sanitario, que tenga un plan HACCP, que tenga una ISO o tal vez algo de producto certificado, ayuda a que nosotros nos guiemos para poder utilizar o poder consumir algún tipo de producto, ¿no? Y ver que esté dentro de la norma. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta?
Buenos días, ingeniera y chicas del grupo. Inge, Ingeniera, quisiera eh, si Un ratito, Esther. Primero, Andrea. tengo una experiencia con el yogur griego. Hay un yogur griego que lo venden en la terminal, pero la aceptabilidad que tiene ese yogur en mi casa es mucho mayor que al que tiene PIL porque tiene, no es un endulcorante, yo considero, porque en las especificaciones del producto dice que el yogur griego contiene remolacha y fresa. Entonces tiene una combinación de fruta con una verdura, ¿no? Yo creo que le da un poco de dulce, o es que ahí ya rompe la característica del yogur griego. A ver quién va a responder. ¿Cuál? No sé si he entendido bien tu pregunta. De acuerdo a la composición que tú encuentras en ese yogur, que hay una mezcla con fresa y remolacha, dices, ¿no? Andrea. Sí, Entonces, de acuerdo a esa composición, rompe ¿no sería un yogur griego, me dices? sí, quisiera saber si ahí ya se rompe la característica del yogur griego, porque es un poco más dulce que el yogur que nos ofrece Pil. Ya, ¿tienes identificado la etiqueta y la industria? Uy, ¿O no, está- en estos momentos no lo tengo, pero Pero es tiene, en la terminal y yo creo que varios lo han visto. ya, pero tiene así su nombre de industria y demás. Sí, es de Quillacollo, a lo que he visto. Ah, ya. Rompería Si la no estoy estructura. mal, licenciada, si no estoy mal, la marca que está hablando mi compañera se llama Igo o Ivo. Es unos yogures griegos que venden en casi todos los supermercados y plazas de comida. Es también una jalea a base de verduras y frutas. Verduras y frutas, interesante. Sí, ¿Rompería la estructura o seguiría siendo un yogur griego? ¿Brenda? bueno, yo una vez le pregunté al dueño, me dijo que la jalea contiene azúcar, o sea, lo agregan más azúcar para que tenga un poco más de sabor. La jalea viene aparte, aparte viene el yogur y Mm, aparte viene una granola. Y los tres lo puedes mezclar y tiene un sabor muy agradable. Pero el yogur griego, solo el yogur griego, no contiene azúcar. Pero si le agregas la jalea, como estaba diciendo mi compañera, la jalea que tiene frutilla y remolacha, sí, eso sí contiene azúcar y le agregaría azúcar al yogur griego. y de forma natural, por ejemplo, la remolacha tiene azúcar, porque es fuente de azúcar, ¿no? En realidad el azúcar se obtiene de la caña y de la remolacha. Pero seguiría siendo yogur griego. Ujú. Creo que tenías otra consulta, Esther. Ah, sí, pues ya que habló de edulcorantes, ¿han encontrado problemas en la salud con el consumo de la stevia, ingeniera? Ya, en el caso de la stevia, todavía no han encontrado a lo que nos indicaron, ¿no? No han encontrado ningún problema. El dato, por ejemplo, que yo también me asombré cuando hicieron un control, no sé si se acuerdan, y hay que estar pendiente a todo lo que nos informa el tema de a nivel nacional, el ministerio y demás, con SENASAC y todo, para hacer el análisis de estos productos, por ejemplo, que tienen, ¿no? Dicen, sí está mal que digan que es 100% stevia, ¿no? Y eso le preguntamos, por ejemplo, al que hizo esta investigación, ¿qué pasa con aquellos productos? ¿No será mejor, por ejemplo, reemplazar, ¿no? Este tipo de edulcorantes, la sucralosa, por ejemplo, con una stevia? Sí, podría ser conveniente, nos dice, ¿no? Con hojas, porque en realidad los productos que nos venden, estos que tienen stevia, la stevia dice que la extracción, por ejemplo, de ese edulcorante es mínimo. Entonces, por sí solo no podríamos crear un edulcorante solamente de stevia, ¿no? Por eso es que existe combinación. Y eso es lo que se ha encontrado en muchos de estos productos que nos dicen, ¿no? Edulcorante 100% stevia, no lo es, ¿no? Pero debe estar dentro de lo permitido. Algo que también está mal es que digan que es stevia cuando no lo es, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Sí se puede utilizar,
¿no? Pero todavía este tema de la stevia todavía sigue en estudio, ¿no? Y más que todo nos habla, ¿sabes? De la sucralosa, que es un edulcorante que se utiliza en gran cantidad, ¿no? Es casi con lo que realmente reemplazan, ¿no? Los diabéticos el azúcar que consumen. Y más nos daba énfasis y nos decía, sí, esto de dejar de utilizar el azúcar ayuda, pero lo que más ayuda es, ustedes saben muy bien, ¿no? La dieta, controlar el consumo de carbohidratos, ¿no? Eso nos informaron, pero en realidad aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esto de las hojitas de stevia, ¿no? Pero hay que ver también cómo han sido desecadas, cuánto de ese sabor dulce nos proporcionan, ¿no? Y si, por ejemplo, encontramos en el mercado algún edulcorante, hay que tratar de ver en su composición, obviamente, que diga la verdad, ¿no? Que si bien es stevia, hay una combinación, ¿no? Porque él nos, o sea, nos ha informado y nos ha dicho, no, no puede haber uno solo con este tipo de edulcorante. En realidad no hay, nos ha dicho, ¿no? Siempre hay una combinación con algún otro tipo de edulcorante para obtener esa medida, por ejemplo, que tienen, ¿no? Esas cucharitas, ¿no? Una cucharilla y una cuchara para que reemplace esa medida tan pequeña. Lo más conveniente, si quieren algo natural, nos han dicho, utilicen hojas de stevia, que aquí hay, por ejemplo, ¿no? En Bolivia. Hay. Sí, existe, ingeniero. sí. Hay para vender incluso las plantitas. Exacto, entonces podríamos reemplazar con eso, si hubiera necesidad, ¿no? Entonces, lo mejor, la dieta. Y si se consume, ¿no? Que sea dentro de lo permitido. Nos dio un dato. Creo que era... Se los voy a buscar, lo tengo apuntado. Nos dio el dato del consumo de stevia por kilo por persona, creo que era. A ver, se los voy a buscar ese dato, porque no hay que exagerar tampoco con el consumo de este tipo de edulcorantes, ¿no? Interesante fue ese estudio que hicieron. Si nos pasan el artículo, yo se los puedo reenviar, ¿no? Porque ya debe ser para una revisión. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el grupo? ¿Nadie? Sí, ingeniero. ¿Rolly? Sí. Dijeron que se coloca en unas marmitas el yogur a una temperatura, si no me equivoco, de 42 a 45 grados centígrados. ¿Qué pasa si supera esa temperatura y qué pasa si es que no llega a esa temperatura? A ver. Se mantener esas temperaturas para que las bacterias desarrollen, bueno, que tengan su óptimo crecimiento. Y se mantiene esa temperatura para que el yogur para que se acidifique. Y se retira o se baja esas temperaturas para que no se siga acidificando el yogur. Y en sí es como finalizar los procesos metabólicos y enzimáticos que tienen estas bacterias en el yogur. Bien, en realidad, ¿qué pasaría si superamos la temperatura de 45? ¿Qué pasa con las bacterias? La primera suposición. Se llegarían a morir. Exacto. ¿Y qué pasa si no llegamos a los 42? No se reproducirían correctamente y tampoco el yogur tendría un aroma ni un sabor agradable. ¿No? Es lo que sucede. Si no llegamos a los 42, los microorganismos se quedan ahí quietitos, no se reproducen. Muchas veces ni siquiera causa un cambio en realidad sería la leche, ¿no? No va a haber una acidificación, no va a haber cambios en el olor, sabor, etcétera. Va a ser como una leche, nada más, que muchas veces en laboratorio nos ha ocurrido, ¿no? Entonces, algunas personas creo que agregaban la leche, no controlaban la temperatura y podría haber sido que pues la leche no hayan calentado muy bien, porque en realidad se calienta tibio, un poco más que tibio es la sensación térmica. Y pues al momento de pasar las 3 horas, revisábamos y seguía pues como una leche saborizada, ¿no? Sin ningún tipo de cambio, sin ninguna acción microbiana.
Y cuando se elevaba, porque muchos igual no les preguntaba después que hasta qué temperatura han llegado, ¿no? Pues colocarse 55, ¿no? 60, muy caliente. Entonces, al momento de colocar las bacterias, porque estas podrían haber venido liofilizadas, o sea, secas, así como ustedes utilizan estas levaduras para el pan, o podría haber venido diluido en leche. Entonces, al momento de colocarse murieron, no se inactivaron. Tampoco sale el yogur. Entonces, al momento de fabricar, lo que decía su compañera, creo que era, no sé si era Carelis o María Vania, ¿no? Nos indicaba, por ejemplo, María Vaniera, que al momento de hacer la reproducción, por ejemplo, de estos microorganismos, es muy importante la parte de inocuidad, porque igual si viene un producto o si en el proceso lo contaminamos, a veces evita el crecimiento de este tipo de microorganismos. Y es por eso también que los microorganismos, en este caso los Streptococcus y los lactobacillus, no se llegan a reproducir. Entonces, todo el proceso de elaboración de yogur bebible y este yogur griego tiene que ser de forma inocua, ¿no? Para que no exista ningún otro tipo de microorganismo que llegue a competir, ¿no? En el momento de reproducción. Bien, creo que alguien más o ahí la paramos para que puedan realizar su coevaluación. Muy bien, chicos, un tema muy bien preparado. María Vania, Carelis, Brenda, Noelia y Catherine. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a pasar un enlace por el chat, el cual ustedes ingresan de forma rápida, que no les va a demorar ni 2 minutos, y tienen que hacer una evaluación al grupo, porque de acuerdo a eso hemos dicho, ¿no? Yo les voy a evaluar una parte y también el grupo al momento de ver cierto tipo de características de tema de exposición, y así va a ser en todas las exposiciones. Entonces, no demoren mucho las 53 personas que están conectadas. Bueno, 52, 53 son conmigo. Y en este momento yo les voy a pasar un enlace que ustedes solamente tienen que marcar. Es un formulario para que puedan evaluar al grupo y ustedes también pueden participar, ya que voy a tratar de identificar a las personas del grupo. Me avisan si pueden ingresar porque esperemos que no haya dificultad al momento de... Háganle clic, ya está ahí en el chat y les va a botar un enlace, ¿no? Que no tiene ninguna restricción. Entonces va a recopilar lo que es sus correos y de esa forma voy a tratar de identificar los que han participado dentro del grupo para que ustedes se hagan una autoevaluación. Ya Brenda, María, Carelis y lo que es Noelia y Caterino. ¿Lograron ingresar? ¿Alguien logró ingresar para que nos digan si funciona el enlace? A mí me funcionó, Sí, Inge. sí, Inge, una consulta, vamos a colocar el correo institucional, ¿verdad? Sí. El correo institucional. ¿Ya? Entonces, Inge, sí, disculpe, ¿dónde lo ha mandado el enlace? el chat, en el chat del Meet. Ah, ya. Un mensaje, revísalo, a ver. Ahí revísenlo, que les voy a dar un par de minutitos y creo que hoy día se nos ha ido el tiempo. El viernes, por favor, les voy a pedir que tal vez nos quedemos unos 15 minutos más. Hoy ya no nos va a alcanzar el tiempo para que expongan y nos vamos a quedar a medias. Entonces, a ver, veremos. Lean que es del 1 al 5 y ustedes marcan de acuerdo a su percepción. No se va a identificar quién ha marcado qué. Lo único que se va a recolectar de esto es un dato estadístico, ¿no? De evaluación. Inge, ¿podría enviar de nuevo el enlace, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Ahí está de nuevo el enlace. Ya tengo
6 respuestas. 7. Necesito las 52, por lo menos. ¿Y qué haríamos? Bueno, ahorita ya es I22. Para que me vayan escuchando mientras ustedes van evaluando al grupo. El día viernes hemos tenido nuestra evaluación, que está más o menos, no les quiero decir mal, pero sí hay notas de aprobación de un buen porcentaje y también hay notas bajas. Entonces, todavía hemos evaluado sobre el 20%, hemos dicho, ¿no? Tienen esta parte de las exposiciones, tienen la entrega de trabajos, entonces todavía falta mucho por evaluar. Sí hay notas bajas, entonces tienen que ir asistiendo. Creo que los que no asisten, ¿no? Hemos relacionado un poquito y es aquellos que tienen una evaluación, podríamos decir. Inge, no puedo entrar aquí para cambiar a correo nada. Ya, Rodrigo. Dime, Georgina. Sobre los otros trabajos, Inge, ¿ya los has revisado? De una parte sí, pero a nadie ha devuelto la evaluación. Ya está. Es la primera parte, en realidad la primera parte de... Ah, ¿me dices de exposición o de sus tareas? De las exposiciones, Inge. Sí, me falta creo que me falta de cereales y cárnicos. De cárnicos creo que uno he revisado. Entonces, ni bien termina, voy a ir mandando sus respuestas para que puedan ir mejorando, pero nomás dentro de lo que se ha solicitado, solamente unas pequeñas correcciones o adiciones, tal vez, ¿no? De acuerdo al tema que vamos evaluando. En 15 minutos no nos va a alcanzar para una exposición. Mínimo para exposición es 20 minutos. 20 minutos para que puedan exponer. Entonces trataremos de limitarnos un poquito esto, porque si no nos vamos a quedar solo con exposiciones. 3 clases, es mucho. Entonces la siguiente clase sí o sí listo, el grupo 2 y grupo 3 que va a exponer. Grupo 2 empieza a 6:45, 15 minutos de exposición, 10 minutitos de preguntas, 5 minutos para realizar tal vez esto del formulario, y de forma inmediata empezamos con el grupo 3, ¿ya? Tenemos que exponer los 3 temas. No se olviden que tienen que estar presentes, porque en realidad las exposiciones igual entran a la evaluación. Al segundo parcial van a entrar exposiciones. Esto para el día viernes, por favor, tomen en cuenta. Igual estos formularios hay que participar. Yo estoy anotando quienes están participando en las exposiciones de algún tipo de preguntas, ¿no? Tengo 41. ¿Qué ha pasado con los demás? Probablemente estén en clase y no estén atendiendo. O probablemente tengan... Bueno, Rodrigo nos ha informado el problema que tiene, ¿no? Para evaluar. Entonces, la siguiente clase empezamos con el grupo 2. Grupo 2 para la exposición. Ahora ya no nos da tiempo. Inge, ¿Sí? ¿Cuándo va a subir las notas? Bueno, no salía el porcentaje, no la nota, que yo creo que puede ser lo mismo. Sí, es lo mismo. Ah, ya, súper, entonces ya sabemos. Ya, gracias. Sí, ese porcentaje sale en porcentaje, ¿no? En ese programa. Y en realidad la nota que les ha salido es su nota sobre 100, ¿no? Que es lo que subimos también al sistema, sobre 100. En la web sí nomás ya tienen que revisar. Ahí van a verificar. Pero a todos los que les ha salido la nota al final, esa es su nota de evaluación sobre 100 puntos. Bien, voy a cerrar el formulario porque no hay más. Muy bien. Y nos estaríamos conectando el día viernes 6:45. Grupo 2 y grupo 3 iniciamos. Si no está el grupo 2, empieza el grupo 3. Entonces entren de forma puntual, por favor. Ya, nos conectamos el día viernes, chicos, hasta el viernes.